Hola, mi nombre es Mariel Bercero, soy parte de la cátedra B de Problemas Epistemológicos de la Psicología. En esta ocasión voy a estar vendiendo el final y como alumna regular voy a estar contestando a la pregunta que se nos planteó, que fue cómo se vincula la ontología kantiana con el lenguaje. Bien, bueno, para comenzar a responder esta consigna, primero voy a revisar una base breve de conceptos. Así a medida que voy avanzando se va a poder entender mucho mejor lo que quiero explicar, lo que voy a tratar de explicar. Primero que nada, ontología se refiere a la ciencia, que es parte de la metafísica, que consiste en un sistema de todos los conceptos y principios del entendimiento, pero solo en cuanto a objetos se refiere, que pueden ser dados a los sentidos y que por consiguiente, que por esa razón pueden ser documentados por la experiencia. La ontología actúa como base de nuestro enfoque. Es un aspecto de la metafísica que busca lo esencial y lo fundamental. Kant, Kant dice que las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son a la vez condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia, ¿sí? La ontología kantiana, la ontología de Kant, es una ontología de los objetos empíricos. Con objetos empíricos me refiero a los fenómenos, tal como los construye el sujeto con el entendimiento y mediante las intuiciones puras. Bien, entonces, ontología es lo que existe y para Kant lo que existe está determinado por los datos sensoriales, o sea, los sentidos. La crítica de la razón pura de Kant se trata de una indagación trascendental eh, acerca de las condiciones epistémicas del conocer humano, que tiene como objetivo principal, su objetivo principal es lograr una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada una ciencia o no. Entonces, Kant, a través de su crítica de la razón pura, va a definir el lenguaje como una condición de posibilidad del conocimiento. Nosotros solo vamos a conocer a través de nuestra estructura, lo que va a decir Kant. Por otra parte, los juicios van a ser ilimitados. Los juicios van a ser ilimitados por la ciencia, ¿sí? Bueno, a partir de esto, ahora podemos hablar de conceptos, que va a ser importante para poder avanzar. La función de un concepto es justamente la de orden. El concepto ordena varias representaciones y las coloca bajo una unidad que es superior. Es decir, que nosotros tenemos una pluralidad de representación que el concepto reúne y luego las pone bajo una unidad, ¿sí? Eso es lo que hace un concepto. Esa es la función de un concepto. Y los conceptos siempre son predicados de un posible juicio. Entonces, después de esto, esto lo lleva a Kant a que hay una relación entre pensar y juzgar. Para Kant, pensar es igual, o sea, pensar equivale a juzgar. Es decir, cuando nosotros pensamos,
lo hacemos a través del lenguaje, ¿no? Porque lenguaje, como todos sabemos, significa, el lenguaje es la capacidad propia que tenemos los seres humanos para expresar pensamientos, para expresar sentimientos, para expresar ideas eh, por medio, por medio de la palabra, básicamente. En realidad es la única forma que tenemos de comunicarnos, pero el lenguaje no es solo el diálogo, sino también son las palabras, también son los gestos. Y en cuanto a los juicios, son enunciados, ¿sí? Los juicios son entidades lingüísticas. Eh, por lo tanto, si no existe el lenguaje, sin el lenguaje nosotros no podríamos pensar. Eso es lo que se está tratando de explicar acá. Entonces, pensar equivale justamente a constituir estos juicios, porque sin el lenguaje no podríamos pensar. El lenguaje es nuestro camino, es una vía por donde nosotros exteriorizamos nuestro propio entendimiento humano, que esa región, por concepto, donde no hablamos de una intuición, hablamos de un razonamiento conceptual y discursivo, juzgamos por medio del lenguaje. Y el lenguaje es una exteriorización que necesitamos para poder juzgar. Bien, bueno, el lenguaje es como un orden simbólico que está en cada uno de nosotros, ¿sí? Está ligado al sujeto y a la vez es dado por otro. Entonces, a partir de la analítica trascendental, las categorías tienen que ser planteadas a través de una entidad lingüística y que además estas mismas son las que nos permiten pensar, las que nos dan la capacidad de pensar. Entonces, la reflexión kantiana acerca del lenguaje en la analítica trascendental se ubica dentro del desarrollo de las teorías, de las categorías, de la teoría de las categorías. El lenguaje en la analítica, visto desde la función de unificación de la autoconciencia, es una forma de relacionar representaciones. En tanto tal es comparado con las funciones unificadoras de los conceptos puros, los juicios y la apercepción trascendental como tal también. Entonces, Kant sintetiza el desarrollo de la teoría de las categorías en una doble tarea identificada como deducción metafísica y deducción trascendental. La primera tiene por objeto exponer el origen a priori de las categorías, siguiendo su concordancia con las funciones lógicas universales del pensamiento. Mientras que la segunda incluye como tarea central mostrar la posibilidad de las categorías como conocimientos a priori de objetos de una intuición en general, ¿sí? Bueno, entonces, lo que, en resumen, el vínculo de estas dos sería que cuando hablamos de conceptos como un orden que está predicado bajo un juicio y que mantiene una relación con el poder pensar, Kant plantea que pensar es conocer y que representamos tales juicios a través de justamente el lenguaje, ¿sí? Y que necesitamos
del fenómeno, porque sin este no vamos a poder intuir nada y, y no necesitaríamos entonces del lenguaje eh, para poder representar el juicio. Es algo parecido a lo que dice Alemán, que el lenguaje es dado por otro, que en este caso el otro vendría a ser el fenómeno, ¿sí? Entonces, esa es la relación que existe entre la ontología kantiana y el lenguaje. Bueno, espero que se haya entendido y espero devolución. Muchas gracias.